mirada será, al menos es una mirada extraña. No sé si es externa, pero es extraña. Y a la vez es muy cómplice, y es muy interna, y es... Yo ayer pensaba en una de estas cosas que se le ocurre mucho a Chimo García Roca, ya que la has citado, que es amigo de todos nosotros, ¿no? Uno de esos aforismos que él suele contar de la gente del desierto, él siempre está con el desierto, ¿no? Y hay una cosa que siempre repite mucho, y yo se lo digo muchas veces, ¿no? Que las huellas de las personas que caminan juntas por el desierto no se borrarán nunca. Y bueno, y también esto lo unía a la película que habías puesto, a trozo de película, ¿no? Hay que saber mirar más allá. Esto ayer cuando conté a una persona decía, hombre, si hay un sitio donde se borran las huellas es en el desierto. Y, hombre, la metáfora. Estamos poco educados a la metáfora. Y entonces, bueno, pues yo creo que juntos, en un momento dado, hemos construido una huella fuerte sobre la huella de Jesús de Nazaret, y esa huella no se borra nunca. Y eso está ahí para siempre, ¿no? Por lo tanto, mi mirada no es neutral. Eso es verdad, ¿no? Porque para bien o para mal, pues yo creo que lo mejor que hay en mí, porque no voy a hablar de lo malo, ¿verdad? Porque eso ya queda entre las confesiones personales, pero lo mejor que hay en mí, quizá, y de mi trayectoria, para bien o para mal, también creo que se lo debo a Axis, ¿no? Y yo nazco como mucha gente de mi generación, es decir, aquí hay un montón de rostros conocidos para mí, un montón, unos cuantos, ¿verdad? Sobre todo de mi generación, que coincidimos en todos aquellos años, al menos de mi pertenencia formal al movimiento, del 77 al 83 aproximadamente, ¿no? Y yo soy hijo de esa época, ¿no? Donde mi fe nace desde una fuerte conciencia social, que era lo que había en aquel momento, ¿no? Desde una situación de un mundo que no me gusta, que no me gustaba, que no me gusta, y que lo quería cambiar según el proyecto de Jesús. Y a partir de como aquí hay gente de Montpellier, también pues a partir de un encuentro en el Colegio Montpellier, que es mi barrio, de unos grupos que yo estaba, el Colegio Obispo Perelló, los chicos, las chicas en el Colegio Montpellier, como debe ser. Entonces, bueno, pues de vez en cuando nos juntábamos, y un día, un 4 de octubre, Francisco de Asís, se celebraron algunas Eucaristías allí invitaron a que entonces era profesor de religión allí, José Ramón Urbieta, con su comunidad del Pozo, y ahí fue donde nos invitó una serie de gente. Ahí, como entonces, en aquel momento, los jóvenes, si se nos invitaban a Eucaristía, es como ahora si se invita a una película de cine, íbamos en masa, ¿no? Una Eucaristía en el Montpellier, 300 personas. Claro, esto es una cosa impensable. Por ahí íbamos 300 jóvenes y ahí quedábamos, pues. Y yo quedé, pues, poco prendado de aquello, ¿no? Porque era un poco la concreción en Axis, ¿no? De lo que también intentábamos intuir en aquel barrio de la Concepción y no llegábamos a concretar, ¿no? Y en Axis, pues, conocí también a Francisco de Asís, ¿no? Sobre todo una vez, pues, otra vez con Pachi Cano, en un campo de trabajo en Santa Lucía, y muchas conversaciones con él, y la tensión por vivir la fraternidad en la comunidad, no solamente en la comunidad, introducir el panorama de la fraternidad. Ahí conocí en Axis, pues, también a Munier y el personalismo comunitario, que tanto luego me ha acompañado, mi formación filosófica, en todo lo que he intentado, pues, trabajar en el mundo del voluntariado, la importancia de la persona, de no quemarse, digamos, en la acción, el cuidar esa tensión siempre tan difícil entre persona y comunidad y persona, todas las dialécticas que surgen ahí, ¿verdad? Conocí a Paulo Freire y su pedagogía liberadora, no solamente en el ámbito de la educación, sino como forma de estar en el mundo, como forma de intuir una acción pastoral y social que se basaba fundamentalmente en estar con los otros, en acompañar a los demás, de no imponer, de no sentirnos nosotros los buenos y los otros a los que tenemos que dar, de que juntos caminamos. Todas esas intuiciones también las conocí ahí, me las di a conocer en Axis, ¿no? Y también por el tiempo que viví en aquellos años en la diócesis de Madrid. Soy de Madrid, yo vivía, entonces, fui a vivir al Pozo, en Vallecas, pues claro, pues con personas como Alberto Iniesta, como obispo de Vallecas, auxiliar de Madrid, o el cardenal Tarancón en Madrid, donde el cardenal Tarancón, a los que entonces éramos jóvenes, en aquellos encuentros en el Seminario de Madrid, nos daba una pasada por la izquierda a todos nosotros y nos invitaba
uno de aquellos encuentros que tuvimos en el seminario de Madrid, a entrar en la Iglesia para desbaratarla, para quitar estos carcamales que somos nosotros, decía Cardenal Crankon. Dice, y no os tengo miedo, y no os tenemos miedo, porque nunca vais a ser más revolucionarios de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será Jesucristo en nuestras vidas. Bueno, aquello me impactó y en compañía de la gente de la propia comunidad en la que estábamos, pues fue como un aliento para seguir en ese camino, ¿no? Por tanto, también mi vocación cristiana surge como esta urgencia cristiana que impulsa a la acción, ¿no? Y una acción entendida, aunque al principio lo entendía como tareas, como hacer cosas, como meterme en 1000 faenas, fui poco a poco comprendiendo, y quizá lo intuí, lo entendí demasiado tarde, que la acción, como dice Hannah Arendt, es el comienzo no de algo, sino de alguien, de ser persona, de una manera de ser persona en el mundo, de una manera de estar en el mundo, ¿no? Por tanto, ante Atsis solo me cabe el agradecimiento por lo recibido y por el regalo de la amistad y del encuentro, ¿no? Ahí lo decía cuando decía Julio el currículum vitae. Yo, como mi profe de filosofía y amigo Carlos Díaz, suelo decir que es el ridículum vitae, pues lo quería poner ahí, lo puse por escrito. O sea, parte de mi currículum tiene que ver en los últimos años mis encuentros en Peñagrande, mis comidas en Peñagrande y mi hora previa a la comida de charla con José Luis. Yo creo que son momentos muy especiales de vivir, de reconciliarme, de intentar pues asumir también toda una vida y una trayectoria llena de vaivenes, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que, ya paso un poco, desde mi modesto entender también, ya uniendo con cosas que decía Coldo, ¿no? Yo creo que Atsis es una de las respuestas eclesiales más estimulantes y arriesgadas que surgen del tipo de iglesia que plantea el Concilio Vaticano II, como pueblo de Dios en marcha y como aquello que decía Runner, ¿no? De la pequeña grey, el pequeño rebaño que vive en un mundo, aquí en España, en Europa, pues secularizado, ¿no? Pero con esa tensión por ser una presencia secular en medio de barrios, en el mundo donde vive y donde está la gente. Esa presencia secular yo creo que es algo que está en el ADN de Atsis, ¿no? Y que también tiene gran valor de que muestra, también para el que se acerca desde fuera, toda una pedagogía de la encarnación intentando vivir la frescura del Evangelio, ¿no? Yo creo que Atsis es una de esas concreciones que apunta el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, ¿no? De ser la Iglesia en el mundo. Ya sabéis que una primera redacción de este documento en el concilio que se llamaba La Iglesia y el mundo, como si fueran dos entes en paralelo, dos monolitos sin ningún tipo de conexión, ¿no? Y yo creo que Atsis en aquel momento y durante su historia, pero sobre todo en esos primeros momentos sin referentes, yo creo que Atsis también tiene la gran virtud y a la vez la gran dificultad de haber caminado sin referentes, de haber caminado sin imágenes, porque era y es algo totalmente nuevo en el panorama, en el mercadillo, permitirme la expresión, de lo que sea una empresa, un producto totalmente nuevo, ¿no? Ya como estoy en una empresa tengo que hablar con términos de marketing y cosas de eso. Si vamos para que luego la PPC vale mi presencia aquí, ¿no? Entonces Atsis se lanzó a la piscina de construir una iglesia en el mundo desde comunidades de jóvenes, intrépidos, laicos, que no constituyen una congregación, que no son consagrados, que viven en común, cosas raras, cosas inclasificables, ¿no? Y yo creo que desde hace 50 años vivimos también en la Iglesia un momento, epocal, de cambio de época, incluso ya eso son palabras textuales del Papa Francisco, de inventar caminos nuevos, ¿no? Y Atsis ha abierto esa brecha ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que ahí tiene que, cuando hablemos de retos de futuro, yo creo que por ahí tendrá que empezar, ¿no? Y yo simplemente dos cosas también que aporto desde fuera, desde la Fundación Atsis y la editorial PPC. En la Fundación Atsis me invitaron ya hace años, en tiempos de Xavi Serna, a participar en el consejo asesor, primero de Barcelona, porque no había otro. Y de hecho, una reunión, una vez que tuve que ir por Barcelona por asuntos de charlas y cosas de esas, me pasé y estuve en la reunión del consejo asesor y desde entonces me mandaban todas las convocatorias a Barcelona y yo inmediatamente dimití y tuvimos una tensión durante años porque nunca me aceptaron una dimisión.
Y yo esa cosa la vivo muy mal, porque es una cosa en la que estás y no puedes participar, a mí me genera una culpabilidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que por fin ya en Madrid se hizo un consejo asesor y ya Carlos, pues ya me invitó ahí, ¿no? En lo poco también que he podido estar, porque también hubiera querido tener más participación y más presencia ahí, pero luego también las circunstancias de la vida van por donde van. Yo apunto dos cosas importantes que he descubierto aquí en la Fundación. Uno, en su momento, la labor de... Pues yo tuve la oportunidad de participar, o de que me dejaran participar, en el plan estratégico de hace años, donde estaba Xavi, fue en la transición entre Xavi y Carlos. Un plan estratégico, mira que yo estaba en ONGs, había estado en la Cáritas, en todas estas cosas, ¿no? Y de planes estratégicos, bueno, pues, ha habido sí por haber, todos me lo sé. Pero aquel plan estratégico me resultó absolutamente revolucionario. Revolucionario porque era una cosa que se hacía a conciencia sin saber lo que iba a salir. Cuando yo tenía la experiencia de haber participado en planes estratégicos donde tienes claro lo que tiene que salir y además una serie de vericuetos para que salga lo que salga. Porque claro, aquí para engañarnos todos sabemos cómo se engañamos, ¿no? Y en cambio aquel me pareció absolutamente auténtico, la autenticidad, ¿no? Y además en una situación donde Movimiento Apsis y Fundación Apsis son dos realidades, dos caras de la misma moneda que siempre están en una dialéctica que tienen que estar ahí, pues condenadas a entenderse, a vivirse, a potenciarse y repito, donde no hay demasiados referentes. No hay demasiados referentes y es una construcción que estáis ahí haciendo, ¿no? Y eso me parece que era algo complejo y estimulante. Y en segundo lugar, en lo que he podido también colaborar en el voluntariado Apsis, ¿no? Yo creo que hay algo importante ahí que claro que por la propio carisma desde el movimiento Apsis, que era algo novedoso, sobre todo hace 20 años, ¿no? Cuando desde la plataforma de voluntariado pues yo animé mucho a que ahí entrara, también yo era vocal de formación desde Cáritas, a que entrara en la Fundación Apsis, y ahí hubo una pata muy importante que se constituyó y que entró, digamos, como algo que había que normalizar y que había que institucionalizar en todas las organizaciones de voluntariado, y era la primacía del valor del encuentro. Porque claro, el voluntariado se entendía como una forma de hacer, y de hacer cosas, y de hacer mucho por los demás, y estar tal. Y claro, Apsis tenía allí algo clavado en su propia esencia, que es el encuentro, la relación, la reunión de voluntarios para compartir. Es decir, descubrir el voluntariado también como un lugar de depósito de sentido, que le llamo yo, ¿no? Y cuando tanta gente acude al voluntariado sin referencias, sin una comunidad de referencia, como puede ser la gente del movimiento que tiene su comunidad de referencia, hay mucha gente que va al voluntariado que le dices, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de mi casa, no vengo de una comunidad, no vengo de una parroquia, no vengo de un lugar, vengo a dar y vengo a... Y claro, y en ese lugar y en esos espacios pues también surgen las necesidades de compartir, de comunicar, de plantear dudas. Pienso ahora, pues ahí veo a Julio, ¿no? Y también en todo lo que he estado en contacto también con el tema de cuidados paliativos, ¿no? Imagino el voluntariado en el tema de cuidados paliativos. Pues evidentemente si no hay un grupo que contiene, un grupo que arma también una comunicación entre ellos, pues poco pueden hacer, ¿no? Y por último, en el tema de la editorial, efectivamente yo desde hace 11 años estoy en la editorial PPC como director de ediciones y a mí me parecía muy importante, y además siempre he entendido que la labor mía como editor PPC es ser fiel a lo que es también la propia PPC, que yo creo que hay mucha sintonía también en lo que es la línea editorial PPC y lo que puede ser la propia identidad del movimiento, que es pues divulgar el mensaje de Jesús, hacerlo accesible a la gente de hoy, con los lenguajes también de hoy, ¿no? Entonces a mí me parece importante incorporar el bagaje de Apsis como movimiento y de algunos miembros de Apsis que también pues que quieran universalizar su experiencia y su mensaje en clave pastoral, en clave espiritual o en clave intelectual, ¿no? Se ha hecho referencia al plan pastoral Jóvenes y Dios, que a mí me parece así que es pues, todo lo que es esa trayectoria, ¿no? Y además que a mí me parece que lo importante es cómo también el propio movimiento ha dado pasos para cambiar sus claves de pastoral de juventud. Cuando yo lo vivía cuando era joven y cuando yo colaboraba también en la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud de Madrid, entonces a lo que son los planteamientos de Jóvenes y Dios, es decir, esa capacidad de no anclarse también en lo conocido, porque es fácil quedarse en lo conocido y no arriesgarse a lanzarse en lo que te sientes seguro,
en tu profesión, diríamos, de pastoral de juventud, no, iniciar nuevos caminos, ¿no? Entonces yo creo que esa propuesta innovadora, y además yo creo que también la aportación de que haya sido una mujer seglar, Cristina Menéndez, la que haya trajinado con todo eso, no un cura del lado de pastoral de juventud, de Arcis, que esté en un sitio, ¿no? Eso me parece que es también muy importante y que no, una de las cosas que, si luego digamos, es la poca visibilización a veces que se hacen de las cosas y de quién hace en Arcis, ¿no? Luego, evidentemente, José Luis Pérez ha publicado pues, varios libros en PPC de espiritualidad y de pastoral, y siempre estamos pues ahí, ¿no? Pues, en conversaciones, ¿no? También Lucio Uriarte, también como sociólogo de la dirección, Pello Sánchez, con el tema del cine y la espiritualidad. He tentado a Julio Gómez, pero ya se debe a otras editoriales y tiene otros amores. Igualmente, pues con Julio Parrilla, ¿verdad? Tengo pendiente algo que me iba a entregar en julio, pero debe ser que sus labores pues no... Además ya hace como los buenos, ya ni contesta los correos, ya está más allá del bien y del mal. Pero yo creo que hay mucho saber y mucha experiencia y mucho que comunicar en gentes de Arcis que estáis ahí escondidas también. Y esto es importante, ¿no? Y por ahí habría también cosas de cara al futuro, pero igual sería una segunda ronda.